Nunca pensé que las cosas en fondo de bikini pudieran ponerse tan grotescas. Patricio siempre había sido mi mejor amigo. Torpe, ingenuo, un poco raro. Pero inocente. Eso creía yo. Esa mañana, el agua tenía un sabor metálico extraño, como si estuviera impregnada de óxido y salmuera podrida. Caminaba hacia la roca de Patricio para invitarlo a desayunar. Al llegar, noté algo que me hizo detenerme. La arena frente a su casa estaba teñida de un rojo oscuro, no fresco, sino viejo, como sangre seca que el mar no había logrado borrar. Toqué la roca para golpearla, pero mis dedos se pegaron ligeramente. Cuando retiré la mano, vi que tenía un residuo viscoso, marrón y pegajoso. Me estremecí. Olía a carne rancia, como pescado en descomposición bajo el sol durante semanas. Patricio. Llamé, tratando de sonar normal. Silencio. Luego escuché un ruido sordo, como algo pesado cayendo al piso. Empujé la roca y entré. La penumbra adentro era sofocante. Solo una lámpara pequeña iluminaba un rincón. El olor era más fuerte, tanto que me provocaba arcadas. Mis ojos se acostumbraron y entonces lo vi. En el centro de la sala había una mesa improvisada. Y sobre ella, algo que parecía un cuerpo de pez abierto en canal. Sus entrañas colgaban como algas podridas, y la carne estaba cubierta de cortes irregulares, aún húmedos. El líquido rojizo goteaba al suelo formando un charco espeso. «¡Pop!», dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe y allí estaba Patricio, con una sonrisa extraña, los dientes manchados de rojo, como si hubiera estado comiendo algo. O alguien. Sus manos estaban cubiertas de ese mismo líquido viscoso, y en una de ellas sostenía un cuchillo oxidado que parecía más una herramienta de tortura que de cocina. Estaba preparando el desayuno, dijo con una calma perturbadora. Traté de reír, de creer que era una broma, pero entonces noté algo más. En un rincón, apilados, había más cuerpos. No eran solo peces comunes. Reconocí la forma de una cola de sirena, la de un crustáceo, y hasta lo que parecía la cabeza de un anciano pez globo con los ojos abiertos, hinchados y vidriosos. La piel estaba desgarrada, como si hubieran sido arrancados a mordiscos. El estómago me dio vueltas y vomité en el suelo. Patricio no se inmutó. Solo me miraba, como si estuviera evaluando algo. «Te ves pálido, amigo. ¿Quieres probar?», me dijo, extendiéndome un pedazo de carne cruda que aún goteaba. Retrocedí hasta chocar con la pared. El olor a muerte me rodeaba, y sentí que el aire era más denso, como si cada respiración me metiera ese hedor en los pulmones. «Patricio. ¿Qué es esto?», pregunté con un hilo de voz. Sus ojos, normalmente vacíos y amistosos, ahora brillaban con una intensidad que nunca había visto. «Solo estoy guardando lo que me pertenece», susurró, y luego, como si recordara algo, añadió. «No deberías estar aquí, Bob». Un silencio sepulcral llenó la roca. Afuera, las corrientes del océano golpeaban suavemente, como si nada malo pasara. Pero yo sabía que había entrado a un lugar del que no debía saber nada. Y en ese instante, supe que mi mejor amigo escondía un secreto. Y que yo acababa de convertirme en parte de él. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mesa en la casa de Patricio. Y esos cuerpos apilados. El olor seguía pegado a mis poros, como si se hubiera incrustado en mi piel. Me froté con jabón, con algas aromáticas, incluso con sal gruesa, pero nada lo quitaba. La mañana siguiente, fui al crustáceo cascarudo intentando distraerme. Pero mientras atendía mesas, noté algo que me heló la esponja. Un cliente, un pez joven, tenía un espacio vacío donde debería estar una aleta. Y su piel estaba vendada con algas ensangrentadas. El olor. El mismo olor de la casa de Patricio. Se me revolvió el estómago. ¿Era posible que Patricio hubiera? No quería creerlo. Pero algo dentro de mí decía que todo encajaba. Decidí volver esa noche a su roca. Tenía que saber la verdad. Cuando llegué, todo estaba en silencio. La roca estaba cerrada, pero desde dentro se filtraba una luz rojiza, como si hubiera fuego o algo peor. Empujé lentamente y entré. El interior era distinto. Ahora había garfios oxidados colgando del techo, y de ellos pendían restos de carne, como si fueran piezas de una carnicería submarina. Algunos aún tenían escamas pegadas.
Otros, piel arrancada que dejaba al descubierto músculos rosados y fibrosos. En el suelo, un charco espeso de sangre coagulada formaba una capa que crujía bajo mis pasos. Escuché un ruido detrás de una cortina. Me acerqué despacio, y al apartarla, el aire me golpeó como una bofetada. Un hedor putrefacto, como si 1000 cadáveres fermentaran al mismo tiempo. Allí estaba Patricio, arrodillado frente a una tabla de cortar. Pero lo que cortaba no era pescado. Reconocí la piel azulada y una camiseta destrozada. Era el cuerpo de un pez que había visto en el mercado hacía apenas 2 días. Patricio tarareaba una melodía infantil mientras separaba la carne de los huesos con un cuchillo dentado. Lo hacía con una calma perturbadora, como si estuviera preparando un bocadillo. Sus manos estaban tan cubiertas de sangre que la piel ya no se veía. «Hola, Bob», dijo sin mirarme. «No deberías venir sin avisar». «¿Qué estás haciendo?», pregunté, aunque la respuesta era evidente. Patricio se levantó lentamente, y su sombra se proyectó en la pared, enorme, monstruosa. Caminó hacia mí arrastrando el cuchillo, y pude ver sus ojos. No eran los de siempre. Había algo en ellos, algo vacío pero hambriento, como un depredador que ha olido a su presa. «A veces, la gente de aquí desaparece», susurró. «Pero nadie pregunta por ellos. Porque ya nadie los recuerda». Me tomó del hombro con su mano húmeda y pegajosa, y la sensación fue tan asquerosa que sentí náuseas. «Tú eres mi amigo, Bob», continuó. «Por eso no te he hecho nada. Todavía». Me aparté de un empujón y salí corriendo, sin mirar atrás. Pero mientras huía, no podía dejar de escuchar un ruido que me perseguía. El sonido del cuchillo arrastrándose por el suelo. Esa noche, no pude pegar un ojo. Sentía que Patricio podía aparecer en cualquier momento. Y lo peor era que en el fondo, sabía que no podía contarle esto a nadie. Porque si lo hacía, me convertiría en su próxima pieza de carne colgando del techo. Pasaron 3 días. 3 días sin hablar con Patricio, sin pasar por su roca, evitando incluso mirarla de lejos. Pero no podía evitar sentir que algo me observaba en cada esquina de Fondo de Bikini. En el crustáceo cascarudo, mientras limpiaba las mesas, noté una sombra afuera que no se movía. Salí para mirar. Pero no había nada, solo una marca extraña en la arena. 2 huellas enormes y profundas, empapadas en un líquido oscuro que el mar no se llevaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes suaves en la puerta de mi piña. Al principio pensé que era el viento. Hasta que una voz ronca susurró: «Bob, abre». Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a reventar. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Finalmente, tomé valor y abrí un poco la puerta. Patricio estaba allí. Cubierto hasta el cuello de sangre fresca, chorreando como si acabara de salir de un matadero. Sus ojos estaban más hundidos, la piel hinchada y llena de cortes. En la mano derecha llevaba un arpón oxidado, y en la izquierda, una bolsa grande que goteaba. «Traje algo para ti», dijo, sonriendo de oreja a oreja. Antes de que pudiera cerrar la puerta, me empujó hacia adentro. La bolsa cayó al suelo y se abrió. Y vi lo que contenía. Partes de cuerpos reconocibles. Una mano con anillos, un rostro arrancado con la expresión congelada en terror, una espina dorsal entera aún goteando sangre. Retrocedí, pero Patricio me acorraló contra la pared. El olor era tan fuerte que me mareaba, y sentía que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí. «¿Por qué, Patricio?», logré decir, con la voz quebrada. Se acercó a mi oído y susurró: «Porque siempre has sido mi mejor amigo. Y quiero que estés conmigo. Para siempre». El arpón entró en mi costado con un chasquido húmedo. Sentí como la sangre brotaba caliente, tiñendo mi cuerpo. Grité, pero Patricio me sostuvo con una fuerza inhumana, mirándome fijamente mientras mi visión se nublaba. No tuve tiempo de reaccionar antes de que me arrastrara fuera de mi piña. Sentía la arena raspándome mientras perdía fuerzas. Lo último que vi fue su roca, abierta como una boca hambrienta. Cuando desperté, estaba colgado de uno de esos garfios que tanto había temido. Mis brazos estaban atados, mis piernas apenas se movían. Abajo, un charco rojo se formaba gota a gota. Frente a mí, Patricio trabajaba con calma, afilando un cuchillo. «No te preocupes, Bob»,
dijo, sin mirarme. Vas a quedarte aquí. Y nadie preguntará por ti. El cuchillo entró en mi carne y un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo. Sentí como cortaba, abría, separaba. Mientras mi sangre caía al suelo como una lluvia oscura. Patricio tarareaba la misma melodía infantil que había escuchado la primera vez. Mis ojos se apagaban, y lo último que sentí fue su mano manchada acariciando mi rostro. Te lo dije. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.